Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Tenemos como título sistema digestivo. Entonces, el deber consiste en poner en el cuaderno con rojo título sistema digestivo. Luego pegan esta imagen y luego hacen el resumen de esto y luego hacen el resumen de esto. Podemos hacer el resumen poniendo un puntito. Ponemos un puntito y este es el resumen. Ponemos otro puntito y hacen el resumen. Ponemos otro puntito y hacemos el resumen. Ponemos un puntito al cuaderno y hacemos el resumen de esto. Si no pueden hacer el resumen, chicos, pueden copiar tal como está, no hay problema, ¿no? Pero lo importante es hacer el resumen. Vamos leyendo y vamos comprendiendo, chicos, ¿no? Mediante la función de nutrición, el ser humano obtiene las sustancias necesarias para vivir. En esta función intervienen los sistemas digestivos, respiratorios y excretor. Esto ya vimos, chicos, ¿no? Para que la alimentación, para que la nutrición se realice en nuestro cuerpo, intervienen 4 sistemas. ¿Cuáles eran? 1, el digestivo. 2, respiratorio. 3, el circulatorio. Y este es el excretor. Esos 4 funcionan para que nosotros nos nutramos, para que el alimento llegue a toda nuestra célula y para que el alimento pueda llegar a todas nuestras células y así poder vivir. Continuamos, chicos. El sistema digestivo transforma los alimentos en las sustancias nutritivas que el cuerpo necesita. Esto sucede durante la digestión y se produce de esta manera. Entonces, el sistema digestivo, chicos, se refiere que cuando comemos un pancito, tiene que pasarse unos procesos aquí en el sistema digestivo para que luego vaya todo el cuerpo humano, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese proceso? Empezamos por la primera. Introducimos los alimentos en la boca. Allí los dientes los cortan y trituran, dice. Los alimentos triturados se mezclan con la saliva y se forma el bolo alimenticio. Entonces, este orden primero es este, ¿no es cierto? Pongámosle con números. Podemos también poner con números. Entonces, primero es esto. Luego, este sería el 2. Este sería el 3. Este sería el 4. Entonces, pueden poner los puntitos o si no la numeración, ¿no? Como ustedes saben, mejor aprendemos con los videos. Vamos a ver un video acerca de este sistema digestivo, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el aparato digestivo y la digestión. Para que nuestro cuerpo pueda aprovechar los alimentos que comemos, tiene que transformarlos en sustancias más simples llamadas nutrientes. Estos nutrientes son transportados por la sangre alrededor de nuestro cuerpo para ser utilizados y convertirlos en energía. Este proceso de transformación de los alimentos se llama digestión y lo realiza el aparato digestivo. El aparato digestivo es un largo tubo por el que viajan los alimentos y está formado por las siguientes partes. La boca. En ella comienza la digestión y el viaje. Los dientes cortan y trituran los alimentos que tomamos. Toda esa sustancia pasa por la faringe. La faringe es una cavidad que comparte el aparato digestivo y el respiratorio. De la faringe los alimentos pasan al esófago. El esófago es un tubo que conduce los alimentos hacia el estómago. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo. Realiza un movimiento con el que mezcla los alimentos con el jugo gástrico. Una vez que se han mezclado, viajan al intestino delgado. El intestino delgado es un tubo, como su nombre indica, delgado, y mide 7 metros, casi igual de largo que una portería de fútbol. Parece mentira que quepa dentro de nuestro cuerpo. En el intestino delgado es donde termina la digestión, ya que unos jugos producidos por 2 glándulas, el hígado y el páncreas, finalizan los procesos para transformar los alimentos en nutrientes. Una vez convertidos en nutrientes, estos atraviesan las paredes del intestino delgado y pasan a la sangre para ser aprovechados por todas las células de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa con la parte de los alimentos que el cuerpo humano no puede aprovechar? Todo ese desecho que no se utiliza pasa al intestino grueso. El intestino grueso es un tubo más gordito, donde se acumulan las sustancias que nuestro organismo no puede digerir y en el que se absorbe el agua
¿Qué estas sustancias contienen? Estas sustancias forman las heces fecales, o lo que es lo mismo, la caca, que sale al exterior por el ano. ¡Ah! Da un poquito de asco, pero así es el cuerpo humano. Bueno amigos, ya conocéis la digestión y el viaje que hacen los alimentos en nuestro aparato digestivo. ¡Adiós! Y no olvidéis suscribiros a Hub. Bueno, ya entendimos muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver cómo estaba eso de chiquito. Entonces el alimento entra por el pancito, digamos. El pan entra por la boquita, los dientes lo muelden, la saliva se mezcla con la saliva y forma el bolo alimenticio. Eso pasa por la faringe, luego pasa al esófago, ¿no es cierto? Y luego pasa al estómago. Luego del estómago pasa a los intestinos, primero al intestino delgado, luego al intestino grueso y termina aquí en la puntita en el ano. Eso termina cuando vamos al baño, ¿no es cierto, chicos? Muy bien. El hígado y el páncreas, ¿dónde está el páncreas? Aquí está ¿dónde está el hígado? Así vamos a ver. Este es el hígado, hagamos el grandecito, a ver. Aquí tenemos el hígado, aquí está el estómago y aquí está el páncreas. Si se dan cuenta, chiquitito, miren esta forma. El hígado y el páncreas segregan líquidos para triturar a los alimentos, para moler mejor los alimentos, ¿no? Eso hace el hígado y el páncreas. La comida no pasa por el hígado ni por el páncreas, ¿no es cierto? Pasa por el esófago, luego al estómago, luego a los intestinos. El hígado y el páncreas se encargan de inyectar, ¿no es cierto?, unos líquidos para moler mejor el alimento. Esto nomás, chicos, hacen el resumen, por favor, ¿no? 7. ¿De dónde obtenemos los seres vivos las sustancias nutritivas que necesitamos para vivir? ¿De dónde obtendremos, chicos? Obtenemos de, pues, las papas, lo que siembran en la casita de choclo, maíz, ¿no es cierto? Sería de los alimentos, pongamos, ¿no? Contesten, por favor, ¿de dónde obtenemos los seres vivos las sustancias nutritivas que necesitamos para vivir? Pues de los alimentos que crecen en el suelo, en la tierra, ¿no es cierto? Por eso es la agricultura. O también de los animalitos, como por ejemplo del pez. También si nos alimentamos del ganadito, de la gallina comiendo, sería también alimento. También de los alimentos del mar, como los peces. Eso ponemos aquí, chicos, ¿no? 8. Dibuja en tu cuaderno el sistema digestivo y nombra sus partes. Entonces van a dibujar esto al cuadernito, chicos. No queremos una obra de arte, sino el esfuerzo queremos, chicos, ¿no? Al cuaderno toca dibujar. 9. Explica con tus palabras el proceso de la digestión. Lo que acabo de decir aquí, ponen aquí, chicos, ¿no? Acerca de que el alimento entra por la boca, los dientes le trituran, luego las glándulas salivales segregan la saliva y se convierte en bolo alimenticio, pasa por la faringe, luego por el esófago, luego por el estómago, luego pasa al intestino delgado, por último al intestino grueso. El hígado y el páncreas son los encargados de segregar los líquidos que van a triturar o moler mejor el alimento. Eso ponen aquí. Esto de aquí, chicos, esto de aquí, no hacemos resumen, solo vamos a leer. Hábitos del sistema digestivo. ¿Te ha sentado mal la comida alguna vez? ¿Has tenido en alguna ocasión dolor de barriga? Chicos, contesten mentalmente. Esto puede deberse a que la comida no se digirió correctamente, o al mal estado de los alimentos, a no llevar una dieta adecuada, entre otras funciones. A ver, vamos a ver, chicos, un video en la que nos explica por qué tenemos que triturar muy bien los alimentos. ¿Les parece, chicos? Vamos a ver un video, ¿no? De la razón. También voy a enviarles esta sopita de letras para que aprendamos mucho mejor del sistema digestivo. Sopa de letras, boca. ¿Dónde está boca, chicos? Buscan, a ver, boca, ¿dónde dice boca? Van a ir y van a encontrar, chicos. Aquí está, por ejemplo, hígado, dice, ¿no? Aquí está estómago. Boca, ¿por dónde le vi que estaba boca? Acá está, boca. Y así buscan, chicos, ¿no? Las partes del sistema digestivo. Esto es para aprender mucho mejor. Voy a mandar en formato Word para que impriman y peguen al cuaderno de manera horizontal, ¿ya? A continuación vamos a ver un video explicando del por qué tenemos que moler bien o masticar bien los alimentos, para lo cual, chicos, van a poner mucha, pero mucha atención. Masticar más despacio puede mejorar problemas digestivos, hacer que usted coma menos e incluso bajar de peso.
De la forma como masticamos depende el resto de la digestión en nuestro organismo. Antiguamente a todos nos enseñaron a masticar y pasar automáticamente los alimentos, porque todo es rápido, rápido para el colegio, rápido para el trabajo. Como consecuencia, todos resultamos con problemas digestivos, como acidez, gases e inflamación en general. Este tipo de masticación deja pasar los alimentos casi enteros sin digerir, permitiendo que los alimentos se descompongan y crezcan las bacterias, hongos, parásitos, etc. Por esta razón se hace necesario masticar lentamente. Cuando masticamos correctamente, podemos deshacer los alimentos y mezclarlos con las enzimas de la saliva, lo que permite que se absorban los nutrientes y así se obtiene la energía vital. Además, entre más tiempo masticamos el mismo alimento, el cerebro actúa como si hubiéramos comido mucho y la sensación de hambre baja. Entonces es posible regular más fácilmente el peso, ya que comemos mucho menos. Todos podemos poco a poco adquirir el hábito de masticar adecuadamente. Es un asunto de atención en la masticación. Elija un bocado pequeño por vez, masticando el doble de tiempo de lo que usted viene haciendo. Hágalo con ambos lados de la boca, hasta que esos alimentos hayan quedado líquidos. Y ahí sí páselos. Y fíjese que va a notar que ya no necesita de líquidos para comer, los cuales interfieren con el proceso de digestión y asimilación de todos los nutrientes. Se recomienda aumentar el consumo de vegetales frescos, crudos, porque aportan gran cantidad de agua, fibra y nutrientes que facilitan la digestión. Tenga presente que cuando masticamos de manera consciente, podemos disfrutar de los sabores y texturas de los alimentos. En lo posible, elija para comer un ambiente tranquilo, sin distracciones y en actitud de agradecimiento. Chicos, entonces es muy importante masticar muy bien los alimentos y que los alimentos estén frescos, así para evitar, ¿no es cierto, chicos, los dolores de barriguita y los gases, nos dicen, ¿no? Muy bien, chicos, entonces terminemos con las últimas preguntitas. ¿Qué nos dice? Trabajamos en el texto 10, responde, ¿qué pasaría si no comieras durante un día entero? ¿Cómo te sentirías? Pues sin fuerzas, o puede dolernos la barriga. Pongan, chicos, cómo se sintieran con mucha hambre, ¿no es cierto? Se sienten mal. Tenemos que comer y nos sentimos bien porque nos llenamos de energía, chicos. Pongan aquí, 11 responde. ¿Qué piensas que podría ocurrir si no masticaras suficientemente los alimentos y comieras deprisa? Chicos, ya vimos en el video que puede pasar dolor de barriga, gases, malestar, ¿no es cierto? Pongan eso. Comenta con el resto de la clase las respuestas. Intenten llegar a una sola conclusión. Leamos, a ver. Es importante comer de todo. Los nutrientes... A ver, es importante comer de todo. Tenemos como título. Miren, de todo. Es importante, ¿no? Los nutrientes proporcionados por los alimentos tienen diversas funciones. Nos dan energía. A ver, los alimentos nos dan energía, dice, ¿no? Como el fideo, el arroz, el pan, etc. Hacen crecer el organismo. Los que nos dan energía, chicos, son los fideos, arroz, pan, etc. Hacen crecer los del crecimiento, que hacen crecer al organismo son la carne, pescado, etc. Y los que regulan el cuerpo son los vegetales, frutas, etc. Nos dice, ¿no? 12. ¿Cómo es posible que en el estómago quepan todos los alimentos que comemos? Explica cómo se transforma una manzana en nuestro cuerpo. Bueno, chicos, en esta parte vamos a poner, dice que expliquemos cómo se transforma una manzana en nuestro cuerpo. Entonces pongan así, chicos, les dicto, ¿no? La manzana entra a la boca y es triturado o molido por los dientes al mezclarse también con la saliva y forma el bolo alimenticio. Pasa por la faringe, luego pasa por el estómago. Luego pasa por la faringe, pasa por el esófago, luego pasa al estómago y luego pasa a los intestinos delgados e intestinos gruesos. En los intestinos delgados es en donde es absorbido la manzana para todo nuestro cuerpo. El hígado y el páncreas solo segregan líquidos para moler mejor el alimento, ¿no es cierto?
Entonces, en el intestino delgado es donde que ya la manzanita es absorbida, es chupado, si así me entienden mejor, para todo nuestro cuerpo. Y es enviado para la sangre y así circula por todo nuestro cuerpo. Y lo que no fue absorbido pasa al intestino grueso, ¿no es cierto? Por último, aquí se absorben las aguas y por último, del intestino grueso termina en el ano, ¿no es cierto? Como decía en el video, la caca es lo que ya no nos sirve. Bueno, eso ponen aquí, chicos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay mucha comida que entra a nuestro cuerpo? Pues a la final está siendo absorbido por el cuerpo, ¿no? Y solamente expulsamos ya lo que no sirve. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.